Enviando sus saludos. Vamos a comenzar este tiempo orando, si ustedes me lo permiten. Mi Dios, te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, por el amor y la misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Que aún siendo hombres débiles, pecadores, tú sigues permaneciendo fiel a nosotros, nos sigues sosteniendo, nos sigues guardando, nos sigues levantando. Perdona en esta noche nuestros pecados, perdónanos, Señor, lávanos y límpianos. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento a tu verdad. Que podamos ser edificados esta noche con las verdades bíblicas, para ponerlas en práctica, para guiarnos por tu palabra y con tu palabra. Habla la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor. No nos dejes quedar como estamos. No nos permitas quedar sin fruto. Ayúdanos, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar. Bueno, quiero comentarles que me han estado preguntando, y he tenido conversaciones con algunos de ustedes, y no han sido pocas personas quienes en estos días me han preguntado: ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo sé diferenciar la voluntad de Dios para mi vida? Y realmente, ¿qué implica la voluntad de Dios? Yo sé que Dios tiene el control de las cosas, me comentaba por ahí alguien, pero si Dios lo controla todo, entonces ¿dónde queda mi libre albedrío? ¿Dónde queda mi voluntad? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Preguntas profundas, ninguna fácil de responder. No hay una respuesta fácil, una respuesta corta para esta verdad, este tema sobre qué es la voluntad de Dios, y para poderla comprender, porque la misma Biblia muestra varios aspectos, varias dimensiones, por decirlo de alguna manera, de la voluntad de Dios. Pero vamos a comenzar a revisar algunos versículos, a hacer un poco de reflexión y tratar de entender qué es la voluntad de Dios y cómo podemos relacionarnos con Dios por medio de este conocimiento. Si me acompañan en sus Biblias a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, 2 es el versículo con el cual vamos a arrancar nuestro estudio de esta noche. Y dice así, Romanos 12, 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos entender que algo que es muy cierto es que todos los seres humanos, todo el universo, está regido por la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es algo que todos podamos entender fácilmente. Y a todos nos gustaría más poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y quizá cuando nos preguntamos muchas veces cómo conocer la voluntad de Dios, es porque tenemos dudas de decisiones, de acciones o de circunstancias que estamos atravesando, decisiones que tenemos que tomar. Tenemos dudas y preguntas del futuro: con quién casarnos, qué estudiar, dónde trabajar, por qué me sucedió lo que sucedió, estoy haciendo lo correcto, estoy siguiendo mi llamado, estoy en el lugar donde debo estar, tengo que seguir orando por la salvación de tal o cual persona. Y ese tipo de cosas, todo ese tipo de disyuntivas en las que la vida nos pone, nos llevan a preguntarnos ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y Romanos 12:2 nos sienta las bases de qué es lo primero que tenemos que estar considerando en esta noche, para podernos acercar a la Biblia, para podernos acercar a Dios y para poder comenzar a descubrir y a entender su voluntad. Fíjate cómo dice el verso 2, vamos a leerlo nuevamente, de Romanos capítulo 12, dice: no te conformes a este siglo. En otras palabras, debemos de cuidar de que nuestra vida no se esté amoldando a las tendencias, a las modas, a los valores y a los preceptos actuales. Los valores y los preceptos de los seres humanos cambian constantemente, incluso las leyes. Lo que antes era permitido, hoy no lo es, o lo que antes era prohibido, hoy es permitido. El mundo, sus escalas de valores, sus intenciones varían, cambian y son inestables.
Si nosotros nos apegamos a este mundo, si nosotros queremos vivir según los valores, según los estándares de este siglo, de este mundo, de esta sociedad, de la cultura en la cual vivimos, estaremos limitando la perspectiva, el impacto y la proyección de nuestra vida, porque nos estaremos conformando a algo pequeño, a algo bajo. Y el apóstol nos dice, el apóstol Pablo en esta carta que le escribe a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos instruye a no conformarnos con el estilo de vida que viven todas las demás personas, que no nos conformemos a perseguir las cosas que piden o persiguen las demás personas. Incluso en nuestras oraciones, debemos de tener cuidado de no estar orando, buscando las cosas que todo el mundo busca solamente. Dice, sino, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, para yo poder conocer la voluntad de Dios, lo primero que tengo que entender es que mi mente tiene que ser transformada, que tengo que exponer mi mente a una renovación. Tengo que cambiar los paradigmas que rigen mi conciencia, mi mente, porque no puedo yo seguir pensando de la misma manera en que he pensado todos los años. No puedo seguir yo concibiendo o juzgando las cosas de la misma forma en la que fui enseñado cuando era niño, las cosas que aprendí por mis propias experiencias. No puedo basarme en mí ni en el conocimiento de ningún otro ser humano para poder trascender, para poder conocer la voluntad de Dios. Si yo me conformo a este mundo y no transformo mi mente, no cuestiono, no llevo mi entendimiento más allá, yo no voy a tener esa capacidad de conocerlo, porque fíjate como dice, no te conformes a este siglo, sino renueva tu mente. ¿Para qué no me voy a conformar y para qué voy a renovar mi mente? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es aquí en donde está entonces el meollo o el punto medular del asunto. Entender la voluntad de Dios es algo que está por encima de una mente natural. Necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo para poder comprender todas las dimensiones de la voluntad de Dios y de forma particular, que es a donde terminaremos llegando en este estudio, la voluntad de Dios para mi vida. Pero para poder llegar a la voluntad de Dios para mi vida tenemos que considerar previo algunos preceptos, algunas verdades. La Biblia habla de la voluntad de Dios en varios aspectos, como te he estado comentando. Por ejemplo, está la voluntad revelada y la voluntad secreta de Dios. Hay algunos aspectos del carácter, de la mente, de los afectos y de la intencionalidad de nuestro Dios que Él permite que nosotros conozcamos. En la Biblia está registrada la revelación que Dios ha concedido a la humanidad. Él ha permitido que nosotros podamos echar un vistazo a su corazón, que podamos mirar cómo es que piensa Dios, cómo es que siente Dios, cuáles son sus motivaciones. Esto por medio de sus atributos, de su verdad, de todo lo que Dios nos revela de sí mismo a lo largo y ancho de la Biblia. Podemos ver que es un Dios santo, que es un Dios que aborrece el pecado, pero también al mismo tiempo es un Dios misericordioso, un Dios que entregó a su Hijo unigénito para la salvación del mundo. Podemos ver que es un Dios perfecto en sus proyectos, que es un Dios que lo gobierna todo, pero que también es un Dios cercano a nuestras necesidades, que se compadece de nosotros. Y podemos comenzar a conocer a Dios, lo que Él ha decidido que nosotros conozcamos. Y esta es su voluntad revelada. Para yo comenzar a conocer la voluntad de Dios, yo tengo que acercarme entonces a la fuente de la revelación. Lo único que yo puedo conocer de Dios es lo que Él ha decidido revelar. Y el único lugar donde yo puedo recibir la revelación de Dios es en la Escritura. A veces pareciera que queremos hacer una suerte de adivinación. Cuando los seres humanos están atravesando por momentos complicados de crisis o de decisiones, nos gustaría conocer el futuro. Y en este deseo de conocer el futuro, en este deseo de poder tener la mejor perspectiva para la toma de decisiones o para comprender las cosas, podemos caer en la tentación
de infringir la ley de Dios. Y Dios conoce esta motivación del corazón de los hombres de querer conocer el futuro. Y por eso Dios en su palabra prohíbe las prácticas del agorerismo, de la adivinación, de consultar a espiritistas y psíquicos y videntes. Todas esas personas que tratan de predecir o adivinar el futuro. Porque al final del día el futuro, lo que no está expresamente revelado, corresponde a la revelación, a la voluntad oculta de Dios. Entonces tenemos de entrada una primera categoría que es la revelación o la voluntad revelada de Dios y la voluntad oculta de Dios. Son dos aspectos de la voluntad en esta primera dimensión. La voluntad que Dios deja de manifiesto y nos permite conocer por medio de la Biblia, y aspectos de su voluntad, de sus afectos y de sus motivaciones que para nosotros son ocultos y que Dios nos dice que nosotros no debemos de tratar de indagar más allá. La Biblia dice, ¿no?, que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Todo lo que es secreto, todo lo que Dios ha decidido no revelar y guardar para Él, no nos corresponde a nosotros, sino le pertenecen a Él. Pero a nosotros y a nuestros hijos nos pertenecen las cosas que Él ha decidido revelar. Entonces, para yo comenzar a entender la voluntad de Dios, debo de aceptar, por medio de la renovación de mi entendimiento, que hay cosas que simple y sencillamente nunca voy a conocer. Pero hay muchas otras cosas que sí puedo conocer. Para yo entender cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida, tengo que partir de este principio. Voy a conocer la voluntad que Dios ha dejado expresa, porque todo lo que Dios ha revelado es suficiente para que yo pueda comprender, corroborar, comprobar cuál es esa voluntad que Dios tiene para mi vida, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Aunque en esa comprensión que yo hago de cuál es su voluntad para mi vida, habrá siempre aspectos que yo no voy a alcanzar a comprender. Habrá cosas que son y serán ocultas para mí hasta el día quizá en que yo llegue al cielo y entonces desde una perspectiva celestial pueda entenderlo. Pero en esta vida, en este momento, yo solamente podré comenzar a entender la voluntad de Dios basándome en lo que Él ha decidido revelar y dejándole a Él lo que ha decidido no revelarme. Hay grandes misterios en la vida y grandes misterios en los sucesos de lo que nos acontece, que esto no quiere decir que hay oscuridad o tinieblas en nuestro Dios. Por supuesto que no. Dios es un Dios de luz y la Biblia misma se describe como lámpara a nuestros pies y como lumbrera a nuestro camino. Entonces, para que yo pueda transitar de mi estado de ignorancia, de mi estado de, ¿cómo decirlo?, sí, de ignorancia, y no ignorancia en un mal sentido, solamente ignorancia en el sentido del desconocimiento, para que yo migre de mi estado de incertidumbre y desconocimiento a un estado de certidumbre y de comprobación de la verdad de Dios, lo primero que tengo que hacer es aceptar que Dios ha decidido revelar ciertas cosas y ciertas cosas no. No me voy a enfocar, ni me voy a desgastar tratando de entender el por qué no de las cosas, sino voy a tratar de conocer el por qué sí de las cosas, aquello que Dios me dejó conocer. Y te voy a poner un ejemplo de la voluntad revelada y la voluntad oculta de Dios de forma práctica en la Biblia y cómo una persona la vivió. Todos conocemos la historia del justo Job. Job era el varón más justo en la tierra. Si alguien conocía a Dios, si alguien temía a Dios y si alguien se esforzaba por conocer a Dios, era Job. Sin embargo, a Job le comienzan a suceder un montón de situaciones que para Job eran, superaban su entendimiento. Él no entendía por qué le estaba aconteciendo lo que le estaba aconteciendo. Nosotros leemos la historia y tenemos el panorama tras bambalinas, tenemos el panorama de Dios. Sabemos que la historia nos relata que Satanás estuvo en la presencia de Dios y que hay una conversación entre ellos donde Dios le concede la autoridad a Satanás para tocar la vida de Job y hacer que perdiera a sus hijos, que perdiera sus ganados, que perdiera sus posesiones, que su esposa misma lo abandonara al maldecirlo, diciendo mejor maldice a Dios y muérete, que incluso enfermara de lepra, que sus amigos fueran y lo juzgaran y lo tacharan de pecador y quisieran poner en él la carga de las cosas que le estaba pasando. Job en este punto de la historia se parece a muchos de nosotros, que comienza a enfrentar circunstancias que están rebasando y superando su entendimiento y no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y empieza a tener esta duda y entonces Job cuestiona a Dios sobre
la voluntad no revelada. Y le empieza a preguntar a Dios el por qué. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios comienza a dialogar con Job durante un par de capítulos. Pero todo lo que Dios demuestra a Job, todo el centro y hacia donde Dios lleva a Job, es hacia la voluntad revelada. Dios no le explica a Job por qué lo perdió todo. Dios no le explica a Job por qué se quedó como se quedó. Dios no le explica a Job la conversación que tuvo con Satanás. Dios no le da ninguna explicación a Job. Esto es secreto, o al menos era secreto para Job, y Dios se lo quedó, era para él. Para nosotros eso es revelado y nos da una perspectiva de cómo obra Dios, pero para el justo Job todo esto era un secreto, y Dios no tomó un solo versículo para aclararle sus motivaciones, su plan, sus intenciones, ni el propósito que estaba tramado detrás de todo esto. Pero entonces, ¿qué sí le hace ver Dios? Dios demuestra aquella voluntad de Dios revelada, y lo primero que Dios desea dentro de su voluntad es que tú y yo lo conozcamos, porque Dios se le manifiesta a Job. Y entonces Job al final termina entendiendo quién es Dios y termina entendiendo una sola cosa. De todo lo que le pasó, Job no entiende por qué le pasó, cómo fue que le pasó, en qué momento se planeó todo eso, pero Job entiende una sola cosa, que aunque él estuviera pasando eso, no lo estaba pasando solo, que Dios había decidido estar con él en este momento, y que Dios estaba en control de esa situación. De toda la voluntad de Dios, solamente esto entendió Job, que Dios estaba en control y estaba con él. Todo lo demás no lo conoció, no le fue revelado. Pero esto que sí le fue revelado, le bastó para entender lo que tenía que entender y trascender, y entonces disfrutar de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo? Job se da cuenta que sus amigos están perdiendo la perspectiva, porque están tratando de culpar a Job de lo que está poniendo, como si Dios no tuviera el control y la soberanía de hacer lo que él quiera. Cuando Job entiende quién es Dios, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces él ora por sus amigos, y entonces descubre, comprueba cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, basándose en esa revelación, en esa voluntad revelada de Dios. Y Dios le restaura y le devuelve duplicado todo lo que Dios le había quitado, todo lo que Job perdió, lo recupera duplicado. ¿Basado en qué? Job pudo comprobó, no le platicaron, él experimentó la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida, al apoyarse en lo que Dios le permitió conocer de él. No en estarse cuestionando en aquellas cosas que no entendía, en aquellas cosas que eran secretas. Porque, mis amados, yo les prometo que en nuestra vida nos van a acontecer un montón de circunstancias que no vamos a terminar de entender. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que atravesamos una circunstancia inesperada, dolorosa, triste, desgarradora, que quisiéramos no haber enfrentado, y cuando hacemos un análisis nos damos cuenta incluso que como Job no lo merecíamos, que a lo mejor no era que hubiéramos pecado y que estuviéramos recibiendo esto como castigo o como disciplina de Dios por nuestros malos actos? Simple y sencillamente fue algo que pasó, y pasó para que conociéramos más a Dios. Y esa es la voluntad que nosotros tenemos que conocer de Dios, conocerlo a Él, lo que Dios ha decidido revelarnos. Lo que no podemos entender, dejémoselo a Dios. Yo no puedo entender por qué la gente actúa como actúa. Yo no puedo entender qué hay en la mente de las personas o en el corazón de las personas cuando hacen determinadas cosas, cuando toman determinadas actitudes, cuando nos lastiman, cuando nos ofenden. Yo no puedo entender por qué las personas mueren en el momento que mueren, o por qué algunas no mueren y viven, y unas sí mueren y otras no. Yo no puedo entender todo eso, y todo eso es secreto, y todo eso le pertenece a Dios. Pero hay algo que sí puedo entender, que a pesar de todo aquello que yo no entiendo, esta circunstancia, esta situación que me está aconteciendo, tiene un solo propósito: llevarme más a Dios. Esa es la voluntad revelada que Dios me ha dado, y en esa es donde yo puedo y debo comenzar a transitar. Ese es el camino que yo tengo que estar siguiendo para acercarme a Dios. Pero entonces, la voluntad de Dios también tiene otra dimensión. No solamente está la voluntad revelada y la voluntad secreta, sino también está la voluntad perfecta, o la voluntad del decreto de Dios, y la voluntad permisiva de Dios, o la voluntad normativa de Dios. ¿Qué significa esto? Dame un segundo.
Fíjate cómo dice el Salmo 143, verso 10. El salmista está orando a Dios y en el Salmo 143, verso 10 le dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Necesitamos conocer la voluntad de Dios y necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios. No solamente está aquellos propósitos de Dios secretos y revelados, sino también está la dimensión de las intenciones que Dios gobierna. En cuanto a la voluntad decretiva de Dios o perfecta y la voluntad permisiva de Dios o normativa. Y voy a tratar de explicar esto de forma breve. Ábreme la ventana, por favor. La voluntad perfecta o de decreto de Dios es cuando Dios asume toda la autoridad que Él tiene para proveer y hacer que las cosas que Él quiere que pasen, sucedan. Y esto lo hace por medio de decretos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando tenemos la creación, dice: y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Hubo un decreto de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que existiera la luz. Entonces, en la perfecta voluntad de Dios, en la voluntad de decreto de Dios, Dios da un decreto, lanza su palabra y su palabra es que sea la luz. Y no existe ninguna fuerza, ningún poder, ninguna persona ni ser que pueda detener un decreto de Dios. Dios decreta que exista la luz y la luz existe. De la misma manera, Dios decreta que existe el ser humano y los seres humanos existen, y Dios decreta que las personas vivan tanto o cuanto tiempo, y Dios determina que las personas nazcan en tal lugar y que las personas tengan tales familias, y hay un montón de cosas que Dios está decretando, que son cosas que no dependen de nadie, sino solamente de Dios. Incluso la salvación de los seres humanos. Porque la Biblia dice que los que somos hijos de Dios no somos nacidos de voluntad de hombre, no somos nacidos de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Hemos nacido de nuevo porque Dios determinó y decretó que tú y yo seamos salvos. Dios decretó nuestra salvación y absolutamente nadie, ni siquiera todos tus pecados, ni todos mis pecados, pudieron evitar nuestra salvación porque Dios lo decretó. ¿Vale? Entonces hay como estas cosas que Dios ha establecido, que Él dice que van a suceder y suceden. Y también no podemos conocer, todo esto lo podemos conocer en la Biblia. Cuando yo voy renovando mi mente, me voy dando cuenta que hay cosas que cuando Dios decreta, cuando Dios dice que algo sea, ese algo va a ser. Y sucedía también en el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba por medio de los profetas. Recordamos la historia del profeta Elías, cuando dice que no lloverá y no llueve, se cierran los cielos y durante 3 años no hay lluvia. No fue la palabra del profeta la que cerró el cielo, sino el decreto de Dios, que Dios determinó que no hubiera lluvia, fue lo que impidió que hubiera lluvia. Y cuando Dios le dice que salga y manda a su siervo para que vea que ahí viene la lluvia, que es una nube como una pequeña mano, y eso anuncia que viene la lluvia, no es la nube la que está haciendo que llueva, sino el decreto de Dios. Entonces, Dios hace que cosas pasen y Dios hace que cosas no pasen con sus decretos. Como lo dice Apocalipsis, Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Este es el ejercicio de la voluntad perfecta de Dios, de la voluntad decretiva de Dios. Cuando Dios decreta algo, cuando Dios determina que algo va a pasar y Él se encarga de que esto suceda. Pero está la otra parte o la otra cara, la otra dimensión de este aspecto de la voluntad de Dios. No solamente aquella que Él hace que se cumpla por medio de decretos, sino también aquel que Él manifiesta por medio de mandamientos, de normas. Entonces está la voluntad decretiva, la voluntad a través de los decretos, y la voluntad normativa a través de normas. Y miren la diferencia, ¿no? La voluntad normativa la tenemos revelada por medio de la ley, los mandamientos que Dios nos ha dado. Uno de los 10 mandamientos dice, no robarás. Pero aquí podemos ver claramente la diferencia entre un decreto y un mandamiento. En el decreto es, sea la luz. ¿Y quién pudo impedir que existiera la luz? Nadie. Otro decreto Dios dijo, no lloverá. ¿Y quién pudo hacer que lloviera? Nadie. Pero el mandamiento no es un decreto, porque Dios dijo, no robarás. Pero tú y yo tenemos la capacidad de robar, y estoy seguro que muchos de nosotros hemos robado. Robamos antes de Cristo, no, espero que sí sea solamente antes de Cristo, que actualmente ya nadie robe.
Pero estoy seguro que tú y yo tenemos la capacidad de robar, tenemos la capacidad de transgredir los mandamientos de Dios, pero no tenemos la capacidad de transgredir los decretos de Dios. Y es aquí en donde entra esta perspectiva de hacer la voluntad de Dios, que en otras palabras sería cumplir con sus mandamientos. En la voluntad decretiva de Dios, lo que Él dice, eso va a suceder. Dios determinó que nacieras y nada pudo impedir que tú nacieras. Y Dios sabe qué día vas a morir y nadie va a impedir que tú mueras el día que Dios ha establecido que mueras. Dicho sea de paso y entre comillas, bueno, entre paréntesis, no importa si hay una pandemia, no importa si estás vacunado, si no estás vacunado, no importa si estás sano, si estás haciendo ejercicio. Yo conozco gente que hacía ejercicio, que se cuidaba y murieron de un infarto. Y conozco personas que no se cuidaban y murieron de viejos, ¿no? No es por lo que nosotros hagamos lo que determina cuándo nacemos y cuándo morimos. Eso es un decreto de Dios. Pero en medio, lo que hay entre el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte, ahí entra la otra voluntad o la otra dimensión de la voluntad de Dios, que es la voluntad normativa o de mandamientos. Dios nos da una serie de mandamientos que Él pide, que Él desea que nosotros cumplamos, pero que pone en nosotros la responsabilidad y la libertad de cumplirlos o no. Toda la Biblia, dentro del primer aspecto de la dimensión de Dios, recuerdas la voluntad revelada. Dentro de esa voluntad revelada podemos conocer tanto la voluntad de los decretos como la voluntad normativa. Por eso, para renovar nuestro entendimiento, tenemos que apoyarnos en lo que Dios se ha dado a conocer y no en lo que Dios reserva para Él. Entonces, yo voy a comenzar a renovar mi mente, a conocer lo que Dios dice, lo que Dios pide en su ley, en sus mandamientos, para que yo de esta manera pueda comenzar a adquirir sabiduría, para que de esta manera yo pueda encaminar a mi vida al punto en donde voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí hay que hacer también una serie de aclaraciones. Dios le ha entregado al hombre una capacidad de decisión que conocemos como libre albedrío. Tú puedes decidir si obedeces a Dios o no, pero aún en esas decisiones que tomamos, de obedecerlo o desobedecerlo, Dios sigue siendo soberano y sigue teniendo la perfecta voluntad de controlarlo todo. ¿A qué me refiero? Que aun cuando Dios te da a ti la libertad de obedecerlo o no obedecerlo, Él determina si permite que lo desobedezcas o no, y hasta dónde permite que lo desobedezcamos o no. Y aquí podemos entrar en un poquito de confusión. Voy a tratar de ser lo más claro posible para evitar la confusión. ¿A qué me refiero? Mira, hemos leído en la Biblia, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel cuando está en Egipto, y vemos que dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Y podríamos decir, qué injusto Dios, ¿por qué mató a Faraón si él mismo lo hizo ser malo? No. La tendencia de todos los seres humanos es pecar. Todos los seres humanos estamos en algo que conocemos como la doctrina de la total depravación del hombre. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a pecar. Y tú y yo pudiéramos pecar todo lo que nos fuera posible pecar, a no ser de que la misericordia de Dios y su voluntad nos refrenan, nos detienen. Dios detiene ciertos pecados en nosotros. Pero también en algunos momentos, que esto es parte de la voluntad no revelada de Dios, no sabemos por qué en algunos momentos sí, en algunos momentos no, porque solamente mira la película de forma completa, pero Dios permite que en algunos momentos o algunas personas pequen y vayan tras los deseos de su corazón. Pero el hecho que Dios esté permitiendo que estas personas pequen, o el hecho que Dios permita que tú y yo podamos pecar, no quiere decir que Él se complace con nuestras acciones. Por ejemplo, cuando decía, tomando nuevamente el ejemplo que te decía Faraón, cuando dice que Dios endurecía el corazón de Faraón, no era que Dios hacía malo a Faraón, sino que Dios permitía que la maldad que había en el corazón de Faraón saliera a la luz. Y nos explica para qué, para mostrar la gran salvación que le haría al pueblo de Israel. Faraón no lo entendía, el pueblo de Israel no lo entendía en ese momento. Esa era una parte de la voluntad oculta para ellos en ese momento, pero Dios estaba permitiendo que Faraón pecara y estaba aún gobernando esos pecados que Faraón estaba cometiendo. De forma voluntaria y libre, Faraón decidió pecar y Dios permitió que Faraón pecara para mostrar su poder, su misericordia y la salvación que haría al pueblo de Israel. Faraón era un hombre contrario a la voluntad de Dios, que había agotado la paciencia y la misericordia de Dios y había entrado a la etapa de recibir el juicio.
Cuando Dios permite que Faraón peque, es para juzgarlo. Y aquí es donde está la parte complicada o la parte peligrosa y la advertencia para todos nosotros. Todos los que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero aun cuando no son hijos de Dios, todos los seres humanos han sido provistos de una conciencia. Todos tenemos el conocimiento del bien y del mal que heredamos de Adán y Eva cuando salieron del huerto del Edén. Todos los seres humanos saben que hay cosas buenas y saben que hay cosas malas. Y esa conciencia que mora en nosotros, y los cristianos aún más, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros guiándonos y confrontándonos para no pecar, nos advierte cuando vamos a hacer algo malo. Si persistimos en ese deseo de querer hacer lo malo, Dios puede permitirnos que pequemos. Pero cuando Dios permite que alguien peque, en esta voluntad que se conoce como permisiva también, la parte normativa es también permisiva. ¿Por qué? Porque Dios permite que tomemos decisiones. Entonces, cuando alguien se empeña en pecar y tiene en su corazón el pecar, y no escucha la voz de Dios, no atiende su conciencia, sino que persiste en su necedad, Dios puede permitirle que peque. ¿Cuánto? Cuanto sea necesario. Cuando Dios está permitiendo que una persona peque, cuando ya no hay oposición y resistencia al pecado de esa persona debería tener temor y temblor, porque Dios lo va a juzgar, como a Faraón. Dios no se complacía de los pecados de Faraón. Dios no se complacía con que oprimiera a su pueblo, con que los resistiera y no los dejara salir. Pero Dios permitió que Faraón cruzara esa línea y se desenfrenara para entonces juzgar su pecado. La libertad que Dios da para el hombre, para que el hombre peque, no es una muestra de complacencia. Por el contrario, es una muestra de su juicio hacia los pecadores. Mis amados, cuando tú puedes pecar de forma deliberada, sin que tu conciencia te acuse, sin sentirte incómodo y sin sentirte culpable, preocúpate porque Dios te está juzgando. Él no está de acuerdo con tu pecado, porque Él ha expresado y te ha mostrado cuál es su voluntad, sus mandamientos, todo lo que nos pide que hagamos o que no hagamos, esa es su voluntad. Y esa es la voluntad a la que el salmista le dice: enséñame a hacer tu voluntad. Necesitamos ser enseñados para poder obedecer lo que Dios pide, lo que Dios dice que nosotros hagamos. Porque cuando no lo hacemos, nos ponemos en esa situación de estar contradiciendo la voluntad normativa de Dios, en la voluntad permisiva de Dios, contradecimos la voluntad normativa de Dios y nos ponemos en el puesto de la ira y no de la gracia. Espero estar pudiendo ser claro con estas dimensiones de la voluntad de Dios. Cuando podemos entender entonces que hay aspectos de la voluntad de Dios, de las cosas que pasan y de las situaciones que no vamos a comprender, pero que hay un montón que sí, comenzamos a apoyarnos y a buscar la voluntad revelada de Dios. Al buscar la voluntad revelada de Dios, nos apoyamos en la firmeza y en la solidez de que hay muchas cosas que Dios ha decretado, la voluntad perfecta de sus decretos que nos guarda y nos protege, que muestra que Dios tiene el control de las cosas y que todo ha de suceder como deba suceder porque Dios así lo ha determinado. Pero también nos hace responsables de tomar las mejores decisiones, porque la voluntad normativa de Dios también es conocida como la voluntad permisiva, porque Él permite que le obedezcamos o que no, nos entrega a nosotros esa capacidad de decidir. Dios lo dijo: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, elige pues la vida, elige pues el bien, elige pues la bendición, obedece estos mandamientos. Pero también está la muerte, rechazar los mandamientos y entonces pecar. Y con esto en mente, ahora sí, vamos a llegar y a comenzar a aterrizar a la voluntad específica y particular de Dios para tu vida y para mi vida. Pastor, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Perfecto. Para poder llegar hasta esta última dimensión de la voluntad específica de Dios, la voluntad de Dios para tu vida, que la voluntad específica de Dios, ahí se muestra una multiforme gracia, porque no es lo mismo la voluntad que Dios tiene para tu vida que la voluntad que Dios tiene para mi vida. Son caminos diferentes porque somos personas diferentes, porque el propósito de Dios, aunque es uno mismo, es particular. Como la salvación es personal, también hay aspectos de su voluntad que son personales y particulares, la voluntad específica de Dios. Y es aquí en donde entran las preguntas. ¿Cómo sé en qué trabajar? ¿Cómo sé con quién casarme? ¿Cómo sé dónde vivir? ¿Cómo sé dónde servir? ¿Cómo sé cuál es mi llamado? ¿Cómo sé
cómo debo guiar a mis hijos, cómo criarlos, qué instruirlos, a qué motivarlos, a qué no. Y empezamos a tener esas preguntas particulares, ya de casos muy puntuales de nuestra vida personal. Bueno, si no perdemos de vista y entendemos lo que te he explicado de la voluntad de Dios, ahora podemos comenzar a entender que para conocer la voluntad de Dios particular, tuve que haber entendido la voluntad de Dios en las demás dimensiones y no perder de vista lo que dice Romanos 12:2. Tengo que renovar mi entendimiento, tengo que transformar mi manera de pensar para que entonces yo llegue a este punto de saber cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Y esa buena voluntad es agradable y esa voluntad de Dios es perfecta. Pero conocer la voluntad de Dios, mis amados, no es algo que suceda de forma inmediata. No es como que yo abra la Biblia y esté preguntándole, Señor, ¿con quién me debo casar? Señor, ¿qué debo estudiar? Y habla yo la Biblia y Malaquías 1:2 me diga, Oscar, estudia gastronomía. O, Señor, ¿en dónde tengo que trabajar? Y habla yo la Biblia y Números me diga, serás carpintero. O que yo le pregunte, Señor, ¿con quién yo me debo casar? Y habla la Biblia y diga, morirás solo, ¿no? O te casarás con tal persona. No, eso es adivinación. Eso no es conocer la voluntad de Dios. Para yo poder conocer la voluntad de Dios de forma específica en mi vida, tengo que conocer su normatividad. Tengo que saber cuáles son sus mandamientos. Porque la Biblia dice, la voluntad de Dios es tu santificación. Y tu santificación no es otra cosa más que la obediencia a los mandamientos. Cuando tú conoces quién es Dios, conoces cómo Él controla las cosas, conoces qué es lo que te pide, y empiezas a caminar en la obediencia, empiezas a experimentar su buena voluntad porque estás haciendo su voluntad. Entonces, en esos momentos de decisión de saber, Señor, esta relación me conviene, este trabajo me conviene, en esta área te debo servir, esto es lo que me has llamado a hacer, esta es la decisión que debo tomar, ya tendrás como base en tu mente los mandamientos de Dios para saber que sí y que no. Pero también tendrás la comunión con Dios y su Santo Espíritu para poder conocer qué ha puesto Dios en ti y saber hacia dónde tienes que ir. Y Dios no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Conocer la voluntad de Dios no es una tarea de un ermitaño que tiene que irse a una montaña 5 años a meditar y regresar con las claves de la sabiduría. Dios es tan hermoso que nos deja conocerlo de forma práctica. Cuando yo conozco la Biblia, cuando yo aplico la Biblia a mi vida, me empiezo a conocer a mí. Y empiezo a conocer cuáles son mis afectos, cuáles son aquellas cosas de la palabra de Dios que me instruyen, que me guían, esos aspectos del carácter de Cristo que se están formando en mí. Y entonces empiezo a perfilarme para saber qué es lo que Dios espera de mí. Pero es muy cierto que yo puedo seguir teniendo dudas y preguntas y ciertos aspectos no claros. Pero Dios no te dejó solo, como te decía. Dios te dio su Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida? Cuando conoces la Biblia y la estás poniendo en práctica y oras, Dios te puede mostrar el camino, como lo hizo en la iglesia primitiva. Tenían que elegir a uno de los hermanos para sustituir a Judas el suicidado. Y estaban Matías y el justo. Ellos no sabían a quién elegir, estaban en este punto, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y orando, el Espíritu Santo puso convicción en el corazón de la iglesia, no de un solo hombre, de toda su iglesia, para elegir a Matías. Y entonces de esta manera los 12 fueran completados. Podemos ver que por medio de la oración el Espíritu Santo nos guía, pero también nos ha rodeado de hermanos y hermanas en la fe, de hermanos más maduros, de ancianos en la iglesia, de pastores, de siervos del Señor, que pueden aconsejarnos, que pueden darnos un punto de vista, porque dice la Biblia que la sabiduría se halla en la multitud de consejos. Cuando yo estoy entonces pues conociendo la Biblia, orando y relacionándome con otros hermanos, yo voy a descubrir cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida y sabré cuál es la mejor decisión que debo tomar. ¿Quieres saber dónde vas a trabajar? Conoce tu Biblia, ora y consúltalo con otros hermanos en la fe, para que sea Dios quien te esté guiando. No puedes llegar a este punto de poder saber esas particulares o conocer la voluntad de Dios específica para tu vida si no has pasado por todas las demás dimensiones de la voluntad de Dios. No podemos correr sin antes caminar. Si no empezamos a avanzar de a poco en la renovación de nuestra mente,
Seremos engañados por nuestro corazón, que es perverso y es engañoso, y vamos a estar buscando la satisfacción de nuestros deseos más que el propósito y la voluntad de Dios. Fíjate, vamos a leer un último versículo para poder hacer el cierre de este mensaje. Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús dice lo siguiente. Ellos están hablando de una serie de situaciones, de necesidades, de particularidades, de cuestiones prácticas de la vida, de cuestiones prácticas de la fe, de cómo conocer a Dios. Y está hablando de una serie de temas muy interesantes en el capítulo 6, que es la continuación del Sermón del Monte. Y les habla de no ser como los gentiles, porque los gentiles ponen sus ojos en las cosas naturales. Y es cierto que todos tenemos necesidades de las cosas naturales. Tenemos necesidad de comer, de amar, de pertenecer, de sentir, de servir, de tener dirección. Todos tenemos esas necesidades. Pero fíjate cómo les dice Jesús en el verso, vamos a empezar desde el verso 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Dios sabe cuáles son tus dudas, cuáles son tus preguntas, tus preocupaciones. Dios sabe que le estás preguntando si tienes que seguir insistiendo, predicándole a esa persona. Dios sabe si te estás preguntando si tienes que seguir trabajando donde estás trabajando, si tienes que cambiarte de casa, si tienes que quedarte solo, si tienes que casarte. Dios sabe que tienes esas dudas. Más buscad, dice el verso 33, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Este versículo encierra la verdad de cómo conocer la voluntad específica de Dios. Yo tengo que esforzarme por conocer la voluntad revelada de Dios, por disfrutar y deleitarme en su ley, por tener la certeza y la seguridad de sus mandamientos, por obedecer su palabra, por buscar su reino y su justicia, y Dios mismo me irá guiando por medio de su Santo Espíritu, por medio de la oración, por medio de la comunión con los hermanos, para que todas las demás cosas se acomoden en mi vida y las pueda disfrutar. Realmente no es complicada la vida práctica, pero queremos llegar a poner en práctica las cosas sin haber pasado por la comunión con Dios, sin haber adquirido la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Para que yo pueda ser sabio y haya renovado mi mente, tengo que conocer su palabra. Para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer, tienes que buscar a Dios. Y quizá algunos de ustedes me preguntarán esta noche, oye Oscar, qué padre lo que estás explicando y todas las dimensiones, pero ¿qué crees? Yo ya estoy en una encrucijada, yo ya tengo que tomar una decisión, no sé si tengo que continuar o no continuar en la empresa, no sé si tengo que poner un negocio o no, no sé dónde servir, no sé cuál es mi llamado, no sé si estoy haciendo lo correcto, si estoy con la persona indicada, no lo sé. Bueno, para ti que tienes que tomar una decisión y tienes que comenzar a poner en práctica, haz justo lo que te estoy diciendo. Ora, clama a Dios y juzga a la luz de la palabra las opciones que tienes. Si es pecaminoso o no lo que estás decidiendo hacer. Si descubres que es pecaminoso porque rompe algún mandamiento de la ley, evítalo. Si no está rompiendo un mandamiento, has dado un paso hacia adelante. Ahora pregúntate, si no es pecaminoso, ¿esto edifica? ¿Esto trae un bien mayor a personas ajenas a mí? O sea, no solamente me bendice a mí, sino esta decisión o esta acción va a bendecir a los demás. Si la respuesta es no, entonces considera muy bien, porque probablemente te estás equivocando. Cuando vas a decidir algo que solo te bendice a ti, muy probablemente Dios no esté en el asunto, porque Dios no es un Dios que satisface solamente nuestros deseos egoístas. Él busca que seamos de bendición. Pero si la respuesta es sí, si no es pecaminoso y eso que estás haciendo, que quieres decidir, bendice a los demás, ahora pregúntate, ¿eso que estoy decidiendo, que no es pecaminoso y que bendice a los demás, glorifica a Dios? En otras palabras, ¿me va a ayudar a tener una mejor relación con Cristo? Si la respuesta es no, es la clara evidencia de que estás haciendo las cosas mal. Si la respuesta es sí, entonces podrás decir, estoy en el camino correcto. Son pasos sencillos que se basan en el conocimiento que tengamos de Dios, en la sujeción a Dios y en la dependencia a Dios. Busca que no sea pecaminoso, busca que bendiga a más personas que a ti y busca que glorifique a Cristo. Si cumples esos tres propósitos, seguramente estarás tomando una buena decisión, una decisión que tiene que ser tomada
con consejería, con otras opiniones, con oración, principalmente consultando la Biblia. Mis amados, espero poder haber arrojado un poco de luz a qué es la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, cómo opera esta voluntad rigiendo y controlando las vidas de todos los seres humanos y de nosotros sus hijos en la iglesia. Vamos a terminar orando, si me lo permiten, para pedirle a Dios que nos ayude a ser más como Él, a crecer en el conocimiento y en la comprensión de su verdad. Padre Celestial, Tú eres tan grande y tan profundo. Insondeables, inagotables son tus verdades, la riqueza de todo lo que nos has revelado en la palabra. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a renovar nuestra mente, a no conformarnos a este siglo, sino crecer en el conocimiento de ti, para poder comprobar cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta, para entender que tú lo riges todo y lo gobiernas todo, que todo sucederá de la mejor manera, al final todo obrará para bien, pero que en ese ínter habrá cosas que no entendamos, que a veces pueden ser muy dolorosas, que a veces hubiéramos preferido que no sucedieran, porque no hacen sentido, pero que obran para bien. Y que los porqués y los motivos pertenecen a tu voluntad secreta. Y lo secreto te pertenece a ti. Que no nos afanemos tratando de saber lo que no necesitamos saber. Que nos esforcemos por conocer tu voluntad revelada, aquello que sí nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Aquello que nos da la certeza de conocerte y saber que más allá de lo que entendemos o no, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en la salvación que nos has dado. Esta salvación perfecta, esta aceptación, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Que tú nos has escogido y somos tuyos. Y a partir de ahí tengamos esa certeza para crecer en la obediencia de tu palabra. Que conozcamos tus mandamientos y nos enseñes a hacer tu voluntad, apartarnos del pecado y de la maldad, a cuidar nuestro corazón cuando está pecando en forma deliberada y tener miedo, porque eso nunca será una buena señal. Ayúdanos, Padre, a poder decidir de forma sabia, buscando la comunión con tu Santo Espíritu, la dirección por medio de tu palabra y en la oración, y el consejo de hermanos en la fe, de hombres y mujeres maduros, que oren por nosotros y nos aconsejen, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero sobre todo, Señor, que siempre busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás nos sea añadido, para que añadas aquello que tú sabes que necesitamos, no aquello que nosotros creemos necesitar o que simplemente deseamos, que añadas toda nuestra vida lo que necesitamos. Padre, déjanos conocer en esta noche tu buena voluntad agradable y perfecta. Trae consuelo al corazón de tus hijos, para que acepten los aspectos de tu voluntad secreta, para que se esfuercen en conocerte y para que nos enseñes a hacer tu voluntad. Todo esto te lo pido, Señor, para que tú crezcas en nosotros y nosotros menguemos, para que tu nombre sea exaltado y el mundo te conozca, para que tú recibas toda la adoración y la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.